Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polo Sensorial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal, escépticos? Los extrañé. Y Julio Gutiérrez. Toma 2. Hola, escépticos, ¿cómo están? Y Julio Gutiérrez. Toma 3. Hola, escépticos. Y Julio Gutiérrez. Toma 4. Hola, ¿qué tal, escépticos? ¿Cómo están? Bueno, sí, lo que pasa es que... no importa. Bueno, hoy es 17 de junio de 2017 y vamos a hablar sobre las bacterias, para lo cual tenemos como invitado al doctor Daniel Guerra, que nos va a hablar sobre sus trabajos con bacterias y plegamiento de proteínas. Pero eso va a ser unos 20 minutos más adelante en el podcast, porque hemos grabado la entrevista antes, previamente. Y antes de eso, Natalie nos va a explicar un poco a manera general qué son, cuál ha sido la función y cuál es la función actual de las bacterias o cómo interactúan. Y antes de eso, vamos a hablar sobre un par de cosas para ponernos al día. ¿En qué nos vamos a poner al día? Cri, 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 cri. Cri, cri, cri. De los patitos, ¿no era? El Facebook y no me acuerdo qué más. Sí, hablando del Facebook, pueden entrar al grupo de Guía Escéptica Lima. Es un grupo que creamos después de la primera reunión y lo pueden buscar y solicitar unirse. Es cerrado, ¿ya? Pero si ustedes se unen, probablemente los agrega al toque. La idea es que sea un lugar donde podamos poner las ideas, ¿no? Los posts, Sí. cosas interesantes que ustedes vean y que a nosotros se nos ocurre y lo ponemos ahí. Y también pueden ser ahí un sitio donde salgan ideas para hablar, para temas del programa, etcétera. Ya, sí, entonces sí, hay el grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp también, ¿no? Bueno, el grupo de Sí, Facebook hay un link ahí. hay un enlace para el grupo de WhatsApp, sí. Y sí, bueno, a la ISTK no se hace responsable de todo el contenido que existe en el grupo de WhatsApp. No se hace responsable de nada. No se hace responsable de nada. Sí, somos unas artes responsables. Bueno, antes de eso entonces vamos a ponernos al día un poco. Natalie, cuéntanos sobre tu experiencia dejando Facebook. A ver, la dejé porque en principio entraba y le hacía scroll y cuando perdía, cada vez que entraba perdía 20 o 30 minutos haciendo scroll, viendo todas las cosas que mis contactos publican. Y si entro 3 veces al día, ya tenía 1 hora y media invertida en hacer scroll. Entonces no, me parecía que no estaba bien y perdía mucho más tiempo cuando miraba fotos o cosas así. Y como necesito hacer otras cosas que requieren más atención, decidí desactivar el Facebook. Y cuando lo desactivé como unas 2 semanas, 3 semanas quizás. Y ahora que regresé, pero le quité todas las notificaciones, tanto en el celular como en el computador. Y en el computador, cuando me conecto, lo que hago es cerrar la sesión. Y en el teléfono tengo la aplicación silenciada y sin ninguna alerta, nada. ¿Pero para qué usas Facebook tú principalmente? ¿Para ver posts de amigos? ¿Para ver post noticias? ¿Para ver memes graciosos? ¿Cuál crees que es para ti tu finalidad primaria al usar Facebook? Es que yo no sé si Facebook tiene una utilidad primaria. O sea, yo abrí la cuenta porque mucha gente lo abría y recibía invitaciones para abrir la cuenta. Y era principalmente para ver las fotos de mis amigos. Luego, con el tiempo, me di cuenta que ya no solamente es eso la finalidad de Facebook, sino que te puedes adquirir información, ¿no? Ya sea verdadera o totalmente falsa. Y ¿qué más? Y luego videos. Últimamente ha sido como ver videos de entretenimiento, como que van desde cosas muy útiles como, no sé, como reparar pequeñas cosas en tu casa con cosas que no te imaginas que lo puedes hacer, hasta cosas muy estúpidas como, no sé, como GIFs que son eternos porque son como que subes las gradas y cosas y te quedas pegado, esas cosas medio ridículas. Pero últimamente ya me di cuenta que perdía mucho tiempo entre eso, ver fotos y ver los estados de los amigos, ¿no? Que a veces son como testamentos completos. Claro, pero igual, por ejemplo, igual como que es diversión, ¿no? O sea, es un divertimento. Yo había tenido como regla scrollear
scrollear hasta que se repita algo que ya había visto y cuando ya se repetía algo que había visto, ya pues ahí cortaba. Oye, pero eso podría, Eso es un buen podría parámetro. extenderse bastante. Depende qué tan seguido lo chequees, porque si lo chequeas cada 10 minutos... Ah, entendí, claro, claro. Claro, yo llegó momentos en que revisaba cada 10 minutos, cada media hora. Ah, sí, sí, sí. Yo solamente me pongo así cuando tengo algo muy importante que hacer. Y respecto a las notificaciones, cuando salen los globitos, o sea, los globitos de 1 o 2 notificaciones, 3 notificaciones, o sea, es Ujú. un reforzamiento al azar y esa vaina es bien adictiva. Es como si estuviéramos jugando a la Ujú. ruleta o al tragamonedas, Sí. ¿no? Ujú. Es bien Ujú. adictiva. Claro, porque imagínense que supieras que siempre tienes 5 notificaciones, ¿no? Entonces ya no Ujú. sería tan divertido porque ya sabes que siempre vas a tener 5, siempre hay 5. En cambio, parte Ujú. de esto es ver, ¿no? Es enterarte de cuántos numeritos hay. Claro, eso, uy, ¿qué pasará? Pero Julio, tú también has pasado por una etapa de desintoxicación de Facebook, ¿no? Ah, sí. Bueno, estuve un par de semanas sin Facebook, ¿no? O sea, separadas las semanas. Estaba viendo cuántas Como notificaciones que podía llevar. si juntas 5 horas al día que pasas sin Facebook Sí, y las junto todo juntas el todas tiempo que estás. pues, Y yo, uff. y llegas a 2 semanas. Como que al día pasas Pero por lo ¿saben qué ha menos sido lo 8 horas. curioso? ¿Qué Que yo cosa? en 2015 desactivé mi cuenta por 3 meses. Y cuando regresé, comencé como a revisar, así igual fue como un proceso de desintoxicación también. Y luego comencé así como a revisar. Y regresé como en noviembre, recuerdo. Pero hice un post en febrero y normal, o sea, todo normal, todo, no pasó nada. Pero ahora que salí 3 semanas y regresé, y desde que regresé no he puesto nada, que han pasado igual como 3 semanas más, no, 2 semanas. Hoy recibí una notificación de Facebook diciendo que no había tenido ninguna actividad en la página desde hace 5 Ah, semanas. Y eso me pareció súper raro. ahora se fijan más. Eso es interesante porque a mí me pasan esas notificaciones con las páginas. Por ejemplo, si la guía escéptica o Adobe Comics no publica algo, Facebook me dice, ¿no? Oye, Adobe Comics no ha publicado en mucho tiempo. Para mí Facebook ya no es tan divertido como antes, pero también tiene que ver, para mí, yo veo Facebook principalmente por los memes. Para mí Facebook es memes. Y de vez en cuando también canciones o de repente alguien postea algo que me hace realmente pensar algo de una manera diferente, lo cual es muy chévere y que pasa muy poco, pero sobre todo Ujú. los memes. Entonces, para mí Facebook tiene como oleadas. Es como que viene una oleada de buenos memes y todo el mundo hace memes al respecto, ¿no? Y de pronto se Ajá. mueren, ya se aburren los memes. Por ejemplo, ahora han visto los memes de, como que ponen varios personajes en cuadritos y dicen, gracias por ser tan bueno, y uno dice, tú no. ¿Han visto ese meme? Sí, sí, Ya, sí. ese Yo meme, sí, ya, sí lo he bueno, y es visto. como que está de moda, ¿no? Entonces busco en Facebook solamente para ver qué más han hecho con ese meme. Y para mí eso es, bueno, lo que sí estoy pegándome más o menos ahorita porque descubrí Instagram. E Instagram me parece más chévere, o sea, igual para perder más o menos el tiempo, ¿no? Pero también es un poco inspirador, porque Instagram son solo fotos y videos. Entonces, como que si sigues a la gente correcta, o sea, la gente por ejemplo, yo sí sigo a la gente correcta, que sé que pone fotos y videos que para mí son como que me inspiran a hacer cosas, pues solo eso, yo no tengo que soplar floros, ni propaganda, ni nada, y solamente veo fotos y videos. Y no sé, o sea, igual es un poco perder el tiempo, pero creo que es una manera de perder el tiempo más productiva que en Facebook. Ya, no sé cómo vamos a hacer la transición, de hecho debimos decir cosas más chéveres, pero bueno, Natalie, hablando sobre las bacterias. Bueno, hablando de cosas adictivas, vamos a hablar de un tema muy adictivo como son las bacterias. Es que no se me ocurre otra cosa, Aurora. No soy muy creativa, no me pidas cosas así. Las bacterias son organismos unicelulares, que quiere decir que es un organismo completamente autónomo, pequeño, que solo se puede ver con microscopio, por eso es microorganismo, y que cada célula es autónoma. Se reproducen normalmente por fisión, que es que se dividen, y por eso, y estas fisiones o divisiones celulares pueden ocurrir en tasas muy, muy rápidas, se reproducen muy rápido. Hay registros de que las primeras bacterias que se encuentran en el registro fósil pueden tener unos
3.500 millones de años, entonces por eso han sido definidas como los primeros organismos vivientes sobre la Tierra. Tienen muchos, se les encuentra en casi todos, me parece que en todos los ambientes posibles que hay en el planeta, desde zonas muy calientes, me parece que en zonas congeladas también hay bacterias o por lo menos quistes, no O se sea, les en encuentran todas las zonas vivas, pero congeladas. me parece que en algunas zonas no han sido registradas. Me parece que en Ujú. algunas zonas aún no estoy muy segura de eso, pero sé que viven en casi todos los ambientes. De hecho, hay bacterias que se les conoce como extremófilas, porque viven en lugares completamente extremos. Por eso el nombre, como con muy poco oxígeno, donde hay ácido sulfúrico, en condiciones donde otras formas de vida sería imposible que permanezcan ahí. Pero estas bacterias, las extremófilas, son como las más raras, ¿no? Que habitan en todo caso en ambientes muy, muy extremos o eso, ¿no? Pero, asimismo, como hay bacterias que habitan en diferentes ambientes, muchas de las especies de bacterias viven dentro de otros organismos. El ejemplo más claro es la simbiosis que ocurrió entre una bacteria y una célula eucarionte. Ahora, hay que hacer la diferencia que las células eucariontes se distinguen de las bacterias porque el núcleo, el material, el ADN, está contenido dentro de una membrana. Esa es la diferencia entre una célula eucarionte y las bacterias que conforman a los organismos procariontes, porque el ADN está suelto, no tiene ninguna membrana que lo contenga. Entonces el primer ejemplo que hay en el registro de cómo es que una bacteria vive dentro de otro organismo es precisamente la simbiosis de una bacteria que vive dentro de una célula eucarionte. Que nosotros, en el caso de los animales o todo el reino animal, se les reconoce como mitocondrias, y en el caso de las plantas, el reino de las plantas, se les conoce como cloroplastos. Entonces ese es el primer ejemplo de cómo una bacteria vive dentro de otro organismo. Ahora, dentro de organismos pluricelulares, donde las células eucariontes ya han formado organismos como nosotros, vamos a encontrar que, por ejemplo, las bacterias podrían constituir hasta el 12% del peso de un ser humano promedio. De este 12%, muchas de las bacterias se encuentran en el tracto digestivo y los órganos, los genitales, Espérate, en los genitales, ¿por dentro o por fuera? por todos lados. Ya. La mayor parte de este 12% de peso de un ser humano promedio, la mayor parte, que no recuerdo exactamente el porcentaje, se encuentra en el tracto digestivo que va desde la boca hasta el ano, ¿no? Todo el tracto digestivo, pasando por el estómago, los intestinos, el esófago, todo está plagado de bacterias, y cada una de estas bacterias va a cumplir una determinada función. Lo mismo en el tracto respiratorio, son menos, pero existen. En el tracto reproductivo también. Y el otro espacio donde existen más bacterias es en la piel. Toda la piel también está, se encuentran ciertas cepas de bacterias que nos van a ayudar a mejorar algunos parámetros sobre el pH de la piel, o el mismo olor de la piel, el aroma, la feromona, se pueden afectar por la presencia de estas bacterias. Y finalmente hay un porcentaje de todas estas bacterias que están en nuestro cuerpo que son que causan enfermedades, ¿no? Siempre están presentes las bacterias, pero dadas algunos cambios en nuestro sistema inmunológico, podemos ser más sensibles a que estas bacterias entren a nuestro organismo y nos causen alguna enfermedad, como puede ser una infección respiratoria, pueden ser, por ejemplo, el cólera, el anthrax, la lepra, la peste bubónica. Son condiciones, aunque estas tres últimas son causadas cuando se encuentra algún vector, ¿no? Como una rata o un animal, o simplemente un lugar donde se esté
donde hayan esporas de anthrax, por ejemplo, donde se esté generando en el ambiente, en el aire, aerosoles que tengan la bacteria del anthrax, y eso causa una enfermedad. Entonces, es por eso, porque hay momentos en la historia de la humanidad donde muchas personas han muerto a causa de las enfermedades causadas por bacterias, como el cólera. No sé si recuerdan que en Perú entre el 90 y 92 hubo un brote de cólera. También Sí. en los 70 el Perú tenía una alta incidencia de tuberculosis. Y ni qué hablar de las pestes de la plaga negra por peste bubónica en Europa, ¿no? Entonces, por estos motivos es que hay muchos laboratorios, mucha investigación acerca de cómo podemos evitar la incidencia o disminuir la incidencia de enfermedades causadas por estos microorganismos. Uno de estos laboratorios que está estudiando precisamente los mecanismos o cómo detener los mecanismos para las enfermedades causadas por bacterias es el doctor Daniel Guerra, que nos va a explicar un poco más de lo que está trabajando y de las herramientas que él está utilizando en el laboratorio de moléculas individuales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien vamos a escuchar. Estamos con el doctor Daniel Guerra Giraldes, quien es profesor investigador, director del Laboratorio de Biofísica de Moléculas Individuales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que se dedica a la investigación de la genética de bacterias y plegamiento de proteínas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo de investigación. Ok, bueno, mi investigación es principalmente fundamental. Tenemos varias preguntas pendientes. Quiero entender cuáles son las interacciones físicas entre el DNA y ciertas proteínas que determinan la regulación de la expresión de los genes. Para esto estoy usando un modelo en bacterias. Estamos estudiando la interacción entre el inicio de cada gen y la enzima RNA polimerasa en Escherichia coli, usándolo como la bacteria más fácil de utilizar, pero también en Mycobacterium tuberculosis, por ser una bacteria problemática. ¿Y cuáles serían las implicancias de los resultados, dependiendo de los resultados? Bueno, no se sabe bien muchas cosas de cómo es que se decide que un gen se exprese o no se exprese, pero la decisión está tomada en base a la información que viene del ambiente, y de alguna manera esta información es traducida en el cambio de unas interacciones físicas entre las proteínas y el ADN. Yo estoy estudiando esas interacciones. Comprenderlas mejor nos puede llevar a modificar las bacterias para que hagan lo que querramos nosotros a nuestro antojo, o también a interferir en procesos de bacterias para que crezcan mejor o para que crezcan menos bien, dependiendo si son bacterias benéficas o no benéficas, o para que hagan tareas para las cuales no estaban programadas previamente. Dependiendo de una situación u otra situación, pueden cumplir una tarea u otra tarea. Como por ejemplo, digamos que podremos ser bacterias que interactúen directamente en el ser humano, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, las bacterias que causan enfermedades, como Mycobacterium tuberculosis, o en la misma Escherichia coli también causa varias enfermedades. Podemos interferir con ello. Las bacterias, para poder subsistir en el cuerpo humano, necesitan regularse, necesitan llegar a una especie de negocio con el sistema inmune. Tienen que cumplir muchas tareas diferentes. Para eso están regulando sus genes. No pueden estar utilizando todos sus genes a la vez. Dependiendo de la situación, utilizan una parte de su programa u otra parte de su programa. El comprender bien cómo toman sus decisiones nos permitiría interferir de mejor manera. Una pregunta, ¿esto de algún modo podría ser una alternativa al uso de antibióticos para tratar ciertas condiciones? Sí. El problema con los antibióticos es que la evolución no se detiene. Claro. Las bacterias, cuando llegan a un cierto estrés, incluso activan mecanismos de mutación. Pasan a mutar más rápidamente cuando están en cierto tipo de estrés. Esto es uno de los sistemas que estamos investigando. En algunas situaciones de estrés, incluso obligan a su reproducción a cometer errores, de manera que
engendran más mutantes y aumenta la probabilidad de que aparezcan resistentes al antibiótico. Si comprendiéramos mejor cómo se activa esta respuesta, podríamos potenciar la acción de los antibióticos para que no despierten esta respuesta y se retrase la aparición de los mutantes resistentes. ¿Puedes explicarnos, tal vez es un poco salir de esto, pero puedes explicarnos un poquito cuál es la situación, de repente la sabes, la situación del uso de antibióticos? Ahora hemos hablado una vez sobre eso en un programa, por ejemplo, porque había salido la noticia de una bacteria que era resistente absolutamente a todos los antibióticos desarrollados hasta el momento, y como que surgió una pequeña alarma de esta cosa que se viene diciendo hace tiempo, ¿no? Que en algún momento toda nuestra tecnología de antibióticos va a dejar de ser útil, precisamente por eso que dijiste. Pero ¿cuál es la situación real? ¿Deberíamos alarmarnos? ¿Deberíamos estar tranquilos? Sí, tenemos que alarmarnos. La tasa de mutación es mucho más rápida que la tasa que tenemos actualmente con el descubrimiento de nuevos antibióticos. Entonces, nos llevan ventaja. Tenemos una ventana de tiempo en que los antibióticos son útiles, pero pronto están empezando a dejar de serlo y cada vez van a ser más inútiles. Infecciones que ahora podemos curar, quizás en el futuro no podamos curarlas. Por eso tenemos que sacarle la vuelta al sistema. Tenemos que pensar en términos de evolución. Y las bacterias tienen mecanismos para acelerar su evolución. Haríamos bien, es lo que yo propongo, entender esos mecanismos de evolución e interrumpirlos. O entender los límites de estos mecanismos de evolución y poder acorralar a las bacterias en callejones sin salida, donde no haya mutantes que fácilmente puedan ir apareciendo. Tenemos que pensar en esos términos. No podemos seguir pensando en los términos de encontrar un veneno para la bacteria, otro veneno para la bacteria y otro veneno para la bacteria, porque la tasa con la que los descubrimos es muy lenta y la tasa con la que ellos mutan es más rápida. Lo que tú estás proponiendo con tu línea de investigación es encontrar cómo detener precisamente la evolución, porque la evolución se sienta en los cambios mutacionales. Claro, la mutación es inevitable, pero tiene límites. Hay momentos en que la evolución es más rápida, hay momentos en que la evolución es más lenta. Hay gatillos que hacen que las mutaciones sean más rápidas. Hay selección que hace que ciertas poblaciones favorezcan más. Esto tiene que ver con la diversidad que una población puede sostener y la diferencia en fitness biológico, en adaptabilidad biológica que tienen frente a un medio y en la diversidad de medios a las que se someten. Y también el intercambio genético que hay entre esa población. Entonces, si tenemos poblaciones que están con cierto grado de aislamiento, con cierto grado de tasa de mutación y con cierto grado de selección, vamos a tener una cierta tasa de evolución. Si tenemos otro grado de aislamiento genético y otro grado de otra tasa de mutación, vamos a tener otra tasa de evolución. Entonces, debemos entender esto mejor en las bacterias. Mi investigación es fundamental. O sea, responde preguntas. No pretendo tener una herramienta para detener la evolución, pero sí creo que es posible hacerla más lenta. Y mi investigación puede servir para desarrollar en algún momento estas herramientas. De hecho, el último proyecto que presenté y que fue negado tenía este título, ¿no? Determinantes biofísicos de la evolución de la resistencia. Es que no, a mí me queda la duda de cómo lograr porque tú has mencionado la biofísica. Eso quiere decir que ¿hay alguna manera en la que se pueda explorar que dejen de ocurrir las mutaciones en las bacterias, sobre todo las que causan enfermedades, utilizando alguna herramienta física? Sí, el fenómeno es físico. El fenómeno es físico porque es en algún momento que ciertos átomos interactúan de manera diferente y eso da lugar a la mutación. Y la mutación tiene cierto peso adaptativo porque hay ciertas superficies que se conectaban antes y ahora se interactúan con otra energía. El fenómeno físico. Ahora, te voy a poner un ejemplo porque hablar en abstracto no ayuda. Vamos a hablar de la resistencia a rifampicina. La rifampicina es un inhibidor de la enzima RNA polimerasa. La enzima RNA polimerasa es absolutamente esencial para la supervivencia de una bacteria. Es la enzima que transcribe los genes. O sea, es la enzima que interactúa con el DNA y decide
qué gen se transcribe en un momento y qué gen se transcribe en otro momento. La rifampicina inhibe el paso de inicio, el paso en el que la proteína reconoce el inicio de un gen, abre el DNA en dos para poder utilizar una de las hebras como molde para hacer un mensaje de RNA. Ese es el paso, ese de apertura y arranque del carrito que tiene que ir navegando sobre el DNA, que la rifampicina inhibe. Pero tenemos un alto porcentaje de bacterias que son resistentes a rifampicina porque en el bolsillo de unión de la rifampicina hay una serie de aminoácidos que pueden mutar. Y entonces el bolsillo ya no es el mismo y físicamente la rifampicina no entra. Pero estas mutantes, ahora que son resistentes al antibiótico, en ausencia de antibiótico, no le ganan en competencia a las cepas parentales que son sensibles al antibiótico. O sea, la mutante ha logrado una ventaja en el ambiente en que hay antibiótico, pero si le quitas el antibiótico, deja de tener esa ventaja. Es más, es una minusválida en comparación con la cepa original. Hay un costo en el fitness, hay un costo de adaptación biológica por haber incurrido en la mutación de resistencia. Ahora, el costo puede ser alto o puede ser bajo. Hay bastante diversidad. En el caso, por ejemplo, de resistencia a rifampicina, rifampicina es un antibiótico con mucho éxito contra tuberculosis, pero tenemos muchos casos de personas que tienen la infección resistente a rifampicina y tienen alguna de las mutaciones posibles. Y hay más de 20 mutaciones posibles en la enzima de RNA polimerasa que la hacen resistente a la rifampicina. Pero de esas 20 y tantas mutaciones posibles, hay una que explica el 50% de los casos. Nos podemos investigar bioquímicamente por qué hay una que es tan favorecida evolutivamente que las otras, y es porque es una mutación que tiene muy poco costo biológico. La enzima funciona casi como la original, como la sensible, pero no exactamente igual. Ahora, la diferencia bioquímica entre la mutante y la original todavía no está bien comprendida. De hecho, nadie la ha aislado, nadie la comprende todavía en el caso de tuberculosis. Y eso es algo que pretendo estudiar. Entonces hemos clonado la enzima de tuberculosis y estamos creando las mutantes en el laboratorio para estudiar de qué manera el comportamiento de la enzima ha cambiado debido a la mutación. En paralelo, en China el año pasado publican este artículo en que demuestran que las que reciben una siguiente generación de mutaciones en la misma enzima pierden esa desventaja y se convierten en tan competentes como las sensibles, pero ahora son resistentes a rifampicina y ya no son minusválidas, son tanto o más virulentas que las originales. Entonces, tenemos el caso de una enzima que está mutando para ser resistente, pero pierde capacidades, aunque no sabemos cuáles. Y luego muta de nuevo y recupera sus funciones, pero tampoco sabemos cuáles han recuperado. Debe haber algún límite en todo esto. Pero no vamos a entender los límites mientras no entendemos cuáles son verdaderamente las causas de esta pérdida de función y de esta recuperación de función. No sabemos cuáles son los verdaderos efectos de estas mutaciones. En eso estamos. Yo tengo una pregunta. ¿Exactamente qué métodos utilizas para hacer tu investigación? La estrella del laboratorio son las pinzas ópticas. Mi laboratorio se llama así moléculas individuales porque utilizamos una bioquímica bastante original, bastante moderna. Podemos tomar moléculas una por una y ver, manipular su desplazamiento. Por ejemplo, la enzima de la que estamos hablando, la RNA polimerasa, tiene que moverse como un carrito sobre el DNA para hacer su trabajo. Y literalmente como un carrito, consume combustible y ejerce una fuerza que hace que se mueva. Entonces podemos medir esa fuerza literalmente jalando de ella a diferentes cantidades, concentraciones de combustible, de nucleótidos. Y podemos cargarle diferentes fuerzas que vayan en contra de este movimiento a ver hasta qué momento se detiene. Hace pocas semanas demostramos que la enzima tuberculosis puede soportar fuerzas de hasta 20 piconewtons y sigue marchando. En cambio, la enzima de Escherichia coli solamente aguanta hasta unos 14 piconewtons. Bueno, eso sobre técnicas. Pinzas ópticas es la parte más característica de mi laboratorio,
Pero estamos en colaboración con laboratorios que tienen capacidad de estudiar la estructura mediante microscopía electrónica. Mediante criomicroscopía electrónica se puede llegar actualmente a resolución atómica, cosa que antes no era posible más que con cristalografía de rayos X. Actualmente los laboratorios con los que colaboro, tanto el laboratorio de Berkeley como el laboratorio de Campinas, tienen capacidad de criomicroscopía electrónica, con lo que se puede llegar a resoluciones con lo que antes solamente era posible con cristalografía de rayos X. ¿Y qué tipo de ensayos hacen con esas pinzas ópticas? ¿Qué tipo de experimentos o ensayos están haciendo? Imagínate que la enzima es un carrito que marcha sobre el DNA y podemos jalar de ella y ver hasta qué fuerza puede jalar de ella. Puede jalar. También podemos medir la velocidad de su desplazamiento. Y hemos visto esto. Se ve que el desplazamiento de la enzima no es regular. Es, marcha un momento, entra una pausa. Marcha otro momento, entra otra pausa. Pausa, marcha, y así, de una manera estocástica. Que puede ser influenciada por la secuencia, pero... ¿Es estocástico? Es estocástica. Sí, es estocástica. ¿Eso es uno de los principales resultados que han obtenido en el laboratorio? Bueno, se ha demostrado que es estocástica desde los años 90. Ahora, nosotros hemos reproducido esos resultados y estamos llevando estos estudios a Mycobacterium tuberculosis, y en la propia Escherichia coli lo estamos estudiando también en diferentes condiciones. En condiciones en donde actúa, por ejemplo, esta respuesta que les dije que hace que las mutaciones sean más frecuentes, se llama respuesta estricta, y en esas condiciones también esta enzima se comporta muy distinto. Bueno, entonces, estudiando la transcripción, pretendemos esto, comprender cómo estas bacterias toman decisiones distintas según el ambiente. Por un lado, acabo de explicarles el sistema de medir la transcripción mientras está ocurriendo, y seguimos el movimiento de este carrito que realmente ejerce fuerza. Pero por otro lado, el momento de la decisión, si se transcribe o no se transcribe un gen, ocurre antes. Ocurre en el momento en que la proteína reconoce el inicio de un gen. Y imagínate que la proteína... hay muchas maneras de imaginarse esto, pero imaginemos pues que la proteína está flotando en la célula, y el DNA es como una cuerda enredada que está también flotando en la célula, y hay colisiones entre la proteína y el DNA, y la proteína en una de esas colisiones puede interactuar con el inicio de un gen, y esa interacción es reversible, puede disociarse, o puede asociarse más fuertemente, abrir el DNA e iniciar la transcripción. Tenemos en una bacteria cerca de 4.000 inicios de un gen, 4.000 promotores. Y también tenemos cerca de 4.000 RNA polimerasas que hacen el trabajo de transcribir. Entonces, algunos genes son transcritos con mucha actividad. Por ejemplo, los genes ribosomales. Una bacteria en crecimiento rápido está produciendo ribosoma. Entonces los genes de producción de ribosoma son los más activos. Y de esas 4.000 copias de RNA polimerasa que están navegando en la célula, la gran parte de ellas está pegada a genes ribosomales produciendo ribosoma. Para darte una imagen, más del 85% del RNA total de una bacteria es ribosoma. Otro como 10% es RNA de transferencia. Y todos los mensajeros no llegan al 5%. Entonces, los genes ribosomales acumulan la actividad de casi todas las copias de RNA polimerasa que existen en la célula. Pero en el momento en el que la bacteria pasa un momento de estrés, digamos por inanición o porque viene un antibiótico, deja de producir tanto ribosoma y empieza a utilizar otros genes que le van a permitir subsistir, ya no crecer rápidamente, sino subsistir ante el estrés. Entonces, imagínate, miles de RNA polimerasas que estaban activas para hacer ribosoma pasan a estar libres y pueden transcribir otros genes. Pero ¿cómo es que se liberan de un gen y pasan al otro? Esto depende del valor de interacción entre la superficie de la proteína y la superficie del DNA. Pero ¿cómo es que cambia para que se debilite de unos genes y más bien se hace más fuerte en otros genes?
Bueno, entonces necesitamos medir la fuerza con la que están interactuando la proteína y el DNA. Y esto es lo que hemos estado haciendo también. No solamente seguimos el movimiento del carrito sobre el DNA, sino que también hemos colocado promotores, que son el inicio de un gen. Hemos colocado allí, dejado que se integre allí una proteína, y luego hemos jalado del DNA físicamente una molécula de DNA que está interactuando con la proteína, la jalamos esa molécula y vemos con cuánta energía estaba pegada la proteína al DNA. Y luego afectamos la secuencia, hemos ido mutando la secuencia de DNA para ver cómo es que esa energía cambia. Entonces, hay un código en el DNA, que no es solamente el código que va a ser traducido a proteínas o el código que va a ser transcrito en RNA que tenga alguna función, sino que también hay un código estructural que hace que interactúe con la proteína, pero que en ciertas condiciones interactúa de otra manera, y en otras condiciones de otra manera. Y si tienes otra secuencia que corresponde a otro gen, va a interactuar de otra manera. De manera que en cada situación, en cada ambiente que puede darle una situación distinta a la bacteria que tiene que adaptarse, es una batería de genes la que va a capturar una gran parte de las polimerasas, y en otra situación es otras secuencias, otros genes los que va a capturar las polimerasas. Entonces estamos midiendo estas interacciones con diferentes secuencias y en diferentes ambientes. Una consulta, ¿y cuáles son tus predicciones? O sea, porque hasta esto, ¿cuánto tiempo llevan en esta labor? Bueno, lo inauguramos en el 2009. Empezamos a recibir financiamiento en 2010. Ya. Y entonces tienen como que ya tienen muchos datos acumulados y, o sea, ¿tienen una meta temporal? Como para tal fecha van a poder... ¿O tienen...? Escuchándote pienso en el Concitec, que quiere que cada 3 años salves al mundo. Es que en realidad pensé en algo así, pensé en como que si han presentado un proyecto, han dicho, miren, qué sé yo, en 4 años vamos a obtener tal cosa, y después se renueva, ¿no? Y después otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero igual como que van marcando hitos, ¿verdad? O sea, sí hay ciertos hitos, no es que... o no hay como que qué sé yo, pequeñas acumulaciones de datos que son suficientemente importantes y siempre puedes poner hitos. Es que cuando se trata de explicar mi trabajo sinceramente, entonces prefiero dar las metas más ambiciosas. Yo quiero entender la evolución, yo quiero manipular la evolución. Esa es la meta ambiciosa. Claro. Ahora los hitos que se puede lograr año tras año. Bueno, tenemos ahora un proyecto en marcha en que tenemos activa la RNA polimerasa de tuberculosis dentro de una Escherichia coli, que es muy fácil de cultivar. Entonces, podemos medir la actividad de la enzima aún sin purificarla. La intención es estandarizar un sistema de hallazgo de nuevos inhibidores, nuevos antibióticos contra tuberculosis. Tenemos diseñado, todavía estamos probándolo, un reportero que indica de un color rojo, la actividad basal de la Escherichia coli, y de color verde la actividad de la enzima de tuberculosis dentro de la misma bacteria. Entonces no necesitamos hacer ninguna purificación. Rápidamente en cultivos pequeños, esperamos que basten 100 microlitros, entonces en una placa de ELISA podría probar 90 inhibidores nuevos en cuestión de menos de 1 hora. Entonces un ensayo rápido para moléculas candidato a nuevos inhibidores podría ser muy útil. Eso es un hito que hemos prometido con CITEC dentro de 1 año y medio. Bueno, sí, suena bastante bien. Sí. Ha sido el único financiamiento que Concitec me ha dado por concurso. Porque todas las otras cosas no parecen interesarles mucho. Lamentablemente la ciencia fundamental es despreciada en el Perú. La ciencia básica. Tengo 2 preguntas. Una es operacionalmente, ¿cuánto tiempo inviertes en desarrollar, por ejemplo, los experimentos que estás haciendo ahora? ¿O qué has hecho, o lo que has logrado con los cultivos que... Operacionalmente significa tener tesistas. Tesista, laboratorio, ensayos, ¿cuánto tiempo te demora eso? No estoy muy seguro de cómo responder la pregunta. Mientras más gente tenga, menos tiempo toma y más cosas se pueden hacer.
O sea, entiendo que es en función de de los recursos humanos, Quiero pero más gente. hacer un ensayo, quiere más gente, Sí. está bien, más trabajadores. Pero, ¿cuánto tiempo lleva plantear eso? O sea, hacer el diseño experimental, ejecutar el experimento que te estás haciendo y obtener los resultados. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todo eso? Realmente no sé cómo responder esa pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, es que es una cuestión continua, no tiene inicio y fin. Entonces, no sé desde dónde hasta dónde responder tu pregunta. O sea, ¿no tienen así como metas? O sea, resultado 1, o sea, Sí, tenemos objetivo metas 1, objetivo 2. porque la fuente de ¿O financiamiento... cuánto tiempo demora las exige. hacer un experimento, por ejemplo? Un cultivo. Un cultivo es, bueno, 16 horas un cultivo, pero eso no es pertinente, ¿no? No es lo que quieres saber. Los proyectos a los que postulo tienen un deadline de 3 años, Ujú. pero siempre uno postula un proyecto con partes de cosas que ya ha hecho y termina el proyecto Ujú. habiendo hecho otras cosas también. No, Entonces sí, eso siempre pasa. es necesario, si no, no puede sobrevivir. Y los hitos que uno coloca en el proyecto realmente son lo mínimo que uno debe cumplir. Y uno siempre está haciendo Ujú. otras cosas porque no son previsibles. Si supiéramos lo que estamos haciendo, no lo llamaríamos investigación. Sí, claro, pero como toda línea de investigación, imagino que tienes como objetivos que tú esperas, ¿no? O sea, Y bueno, sí, los acabo de comentar. claro. Entonces, eso, ¿cuánto? Tú me dices que son 3 años, pero no te llevas los 3 años haciendo los experimentos, me imagino, ¿no? Hay una parte en la que estás como escribiendo, otra parte en la que Somos estás un equipo. escribiendo. Los experimentos no se detienen. Ajá. Pero sí, yo tengo... De hecho, son pocas las veces en donde yo hago los experimentos. ¿Y cuántos alumnos tienes trabajando contigo? En este momento tengo a tiempo completo 2 estudiantes de maestría y en tiempos parciales varios chicos de pregrado. Los chicos de pregrado puedo decir que los que están más dedicados son 3. Ahora hay varios otros que están interesados y empiezan a venir, pero no puedo garantizar que dispongo de su tiempo. Ujú. Ahora, egresados de mi laboratorio que siguen en colaboración conmigo están 2 doctorantes en Berkeley, pero ya no son mis estudiantes. Ahora son estudiantes de Berkeley. Sí, y la otra pregunta es, ¿qué limitaciones has encontrado tú después de haber hecho tu postdoc y regresar a Perú? Las 2 limitaciones más importantes no son el dinero, son 2 cosas. La primera, que no hay becas. Yo ¿Ya? necesito doctorantes que puedan dedicar 5 años de su vida a trabajar tiempo completo conmigo. Si no tengo eso, no hay manera en que yo compita internacionalmente. Y la otra cosa que es grave y que que me pone realmente en desventaja es la lentitud con la que podemos importar las cosas. Hay Como muchos por ejemplo, permisos, aduanas se tardan. Importación, o sea, ¿te refieres a importación de equipos? cosas. Importación de... No puedo comprar algo y probarlo dentro de 2 días. Si compro algo, tarda un mes, apurándome. Ya. Si yo estoy en Estados Unidos, estoy haciendo una investigación y tengo que probar varias cosas conforme se me van ocurriendo y conforme voy demostrando que no funcionaron las anteriores, en 2 días compro una cosa, otros días, 2 días compro otra cosa. En el Perú, cada vez que compras algo, te demoras un mes. Entonces, lo que optamos por hacer es que cuando hay un cuello de botella de algo que tenemos que estandarizar, una cosa nueva que tenemos que hacer, mandamos a alguien afuera. Nos sale más práctico mandar a alguien 2 meses afuera que esperar 2 meses a que nos llegue un reactivo. Claro. Y no porque no tengamos los equipos los tenemos, sino porque no podemos darnos el lujo de tantear en el Perú porque no se puede comprar. Cuando compras algo te demoras un mes en que llegue. Ujú. Y mucho de eso es culpa del Estado, porque nos pone un montón de regulaciones y tenemos que hacer un montón de trámites para aduanas y pagar un montón de dinero por las demoras que nos hacen. No solamente nos hacen demoras, sino que tenemos que pagar por tanto como ellos se demoren. Ya que entramos un poco al tema de la situación de la ciencia en el Perú, pero vamos terminando también la entrevista con esto, ya dejaremos como que el tema principal, eso como tema principal lo dejaremos para otra oportunidad, pero aparte de las dificultades que tú personalmente has encontrado, ¿crees que ese es el tipo de dificultades que se puede expandir al resto de los investigadores en el Perú? ¿O hay otras dificultades que crees que existen para otras áreas, pero que tú particularmente no has experimentado, pero de las cuales has escuchado o tienes referencia? O sea, en general, ¿cuáles son los problemas reales para el desarrollo de las investigaciones?
aquí. Los problemas más graves para el desarrollo de investigación es que no se valora y no se conoce. Ahora, esos son problemas abstractos. Los problemas concretos es que no tenemos doctorantes y que cualquier importación demora mucho tiempo. Estas dos limitaciones son las más graves, no solo para mí, para cualquier investigador. A menos que sea un investigador teórico que solamente trabaja con una computadora. Claro. Aún a él le afecta el no tener doctorantes. Pero cualquier experimentalista sufre porque no puede hacer nada nuevo. Porque cualquier cosa nueva, uno no prevé exactamente qué necesita. Más o menos prevé qué necesita y va probando. Pero si cada prueba me demora un mes extra porque simplemente están demorándose mi importación, así no se puede. Mejor es paga que tú mismo o un estudiante se vaya un par de meses, tienes que colaborar con alguien porque ya solo no lo estás haciendo, y regresa ya con algo estandarizado que lo puede montar en tu laboratorio. Sí. Bueno, vamos cerrando la entrevista. Sí. Parte de tu labor de ciencia es también la divulgación de la ciencia, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco? De nuevo, vamos a dejar el meollo del asunto para otro programa, pero ¿nos puedes ir contando cuál ha sido tu labor principal o cuáles crees que son las cuestiones más resaltantes de tu labor en la divulgación de la ciencia? Bueno, con mucho gusto, porque el 2012, 13, 14 y 15 tuve un acercamiento muy gratificante al CINEACE, al Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de la Calidad Educativa. Me invitaron a una mesa de expertos para opinar sobre cosas, sobre el programa de estándares de aprendizaje, y luego me contrataron como asesor. Estuve 3 años trabajando con ellos para determinar cuáles son los estándares de qué debe ser capaz de comprender y hacer todo estudiante de inicial, primaria y secundaria en ciencia y tecnología. Fue un trabajo en donde el contenido del trabajo no fue tan difícil, pero la argumentación para que fuera pasando por cada estamento de toma de decisión en el Estado fue muy duro. Imagínense un trabajo en donde llegas a la conclusión más o menos rápido, en cuestión de unos pocos meses, y luego todo tu trabajo consiste en argumentar para defender ese trabajo. Argumentar, argumentar y argumentar. Ese fue principalmente mi trabajo. Ahora, el producto de lo que hicimos en el CINEACE sirvió de base para el nuevo currículo nacional. Lo que ustedes ven ahora en el currículo de ciencia y tecnología, estoy muy contento de decir que he participado muchísimo de ello. Ahora esperemos que estas semanas de incertidumbre pasen, ¿no? Tenemos un tiempo de incertidumbre sobre el currículo nacional porque un grupo de conservadores ha interpuesto una demanda para que se elimine el nuevo currículo nacional. Y lo extraño es que la demanda carece completamente de fundamento legal, pero fue admitida y está en juzgado, y aparentemente los jueces ya tienen una decisión incluso antes de escuchar las opiniones. Así que estamos en graves problemas. Bueno, sí, ese es como que uno de los problemas de estar en un país tan conservador también como el nuestro, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, en lugares como Estados Unidos hay estados conservadores, ¿no? Y hay estados liberales, con mayor o menor población liberal. Pero en cambio creo que en el Perú, creo que seguimos siendo mayoritariamente conservadores. En ese sentido. Sí, es verdad. Pero supongo que es cuestión de años. Es inevitable que los conservadores no tienen la historia de su parte, pero pueden retrasar bastante nuestro trabajo, y eso es lamentable. Bueno, vamos cerrando. También has sido colaborador de este libro, de un libro de divulgación científica que se llama Las 10 grandes ideas científicas. Sí, justamente en el trabajo del CINEACE, cuando íbamos avanzando sobre qué cosas se deben comprender y saber hacer en inicial, primaria y secundaria, teníamos que trabajar luego con el llamado equipo integrado, o sea, llevar nuestros acuerdos al Ministerio de Educación. Y era un avance para cada retroceso. Cada cosa que avanzábamos nos hacían retroceder porque no llegábamos a acuerdos.
Así que decidimos redactar 10 ideas sobre las que teníamos que estar de acuerdo. Una primera redacción fue algo muy sencillo, después se fue enriqueciendo, y realmente una vez que llegamos a ese consenso, pudimos trabajar hacia adelante. Ahí el trabajo Cineas en Minedu fue bastante más productivo. Y realmente hubo un antes y un después de llegar a ese consenso. Y fue tan bonito, digamos, tan productivo, que decidimos que esas 10 ideas de consenso las debíamos publicar de manera autónoma en un libro. Y entonces me pidieron que revisara más los textos de las ideas que habíamos redactado. Y esto terminó siendo el libro que tienen allí, 10 ideas científicas. Luego hay una adenda a esas 10 ideas. ¿Una qué? Hay una Una adenda. adenda. Después de las 10 ideas, hay una propuesta de cómo llevar a la comprensión de estas ideas desde que uno es pequeño, desde la educación inicial, hasta quinto de secundaria. Y por ejemplo, la idea de evolución, que tenemos una herencia y un desarrollo que están programados en un DNA que va evolucionando en el tiempo, refinándose las estructuras con una función. Esto tiene origen cuando a un chico de 5 años se le da por comprender que entre padres e hijos hay semejanzas. Una vez que entiende que existe la herencia, luego en primero o segundo grado de primaria, debe comprender además que los animales forman grupos que se reproducen entre ellos, y eso lo llamas especie. En tercer, cuarto y quinto de primaria entiendes que los animales tienen, y los seres vivos en general, las plantas y todos los seres vivos, tienen necesidades, tienen especies, interactúan entre las especies, y luego entiende la diversidad a través de la reproducción sexual. Y luego en primero de secundaria y segundo de secundaria, a partir de la diversidad dentro de la especie y la escasez de los recursos, llegan a la idea de selección natural, y con eso la evolución cae por su propio peso. Este es un ejemplo de cómo las ideas las puedes llevar, y tienes que estar consciente de que esta idea a la que vas a llegar finalmente en quinto de secundaria la tienes que construir desde inicial, desde las primeras observaciones que es un niño. Claro. Y leí el libro, me gustó mucho, me parece muy, muy como que práctico. Pero creo que vamos a dejar la conversión de fondo. Quisiera yo hablar precisamente como que expandir esta idea de las 10 ideas, de hablar de por qué llegaron a esa conclusión, de qué otras ideas nos incluyeron y todo eso. Lo podemos dejar para un siguiente programa en el que quisiera volver a tenerte de invitado. Sí, yo creo que a Víctor le va a interesar mucho Sí, hacerte a algunas mí también me preguntas interesa de eso. bastante. Sí, y ya, tal vez es un programa en el que ya estemos todos, absolutamente todos, ¿no? Para que todos podamos comentar. Bueno, entonces vamos cerrando. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la entrevista, aceptar participar en el podcast. Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Chao. Bueno, ¿qué opinan del trabajo del doctor? A mí me pareció interesante eso del carrito que va escribiendo las proteínas. Creo que dijo eso. Uh-huh. Y sobre que miden las fuerzas, miden algunas fuerzas que pueden soportar las uniones entre moléculas. También creo que dijo algo de eso. Me pareció interesante. ¿Cómo es eso del carrito que codifica las proteínas? Yo creo que lo que él ha estado utilizando ha sido una figura para ¿No es un carrito de supermercado? Yo imaginé como un carrito de supermercado que va... No. Es un conjunto, es en realidad una proteína que pasa por encima de la molécula de ADN y va como haciendo la transcripción así. Ya. Y esa transcripción no es exacta, ¿no? Claro, es que en ese momento, como no es exacta, es donde ocurren las mutaciones. Y qué es lo que entiendo que Daniel quiere entender es eso, ¿no? Cómo es que están ocurriendo las mutaciones justamente en ese proceso. Como es un proceso físico, biofísico, lo que le entendí es que él trata de estudiar cómo es que estas mutaciones se podrían detener y así estas bacterias no podrían evolucionar tan rápido como lo hacen. Entonces los fármacos podrían ser eficientes por más tiempo. Claro, por todo ese problema de adaptación de las bacterias a los nuevos fármacos y tener que generar nuevos antibióticos.
Sí, pues, porque uno no sabe con qué bacterias va a interactuar, ¿no? O sea, en su día a día uno sale a la calle y quién sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Ujú. O más o menos sí sabe con qué bacterias se va a encontrar. O uno, porque no se conocen, de hecho, no se deben conocer todas las bacterias, ¿no? O sea, No, de hecho no. para nada, ¿no? No se conocen todas. Las que se conocen más son las que causan enfermedades. Y de las que causan enfermedades, no se sabe exactamente. Por ejemplo, Daniel menciona cómo es que hay algunas cepas que se vuelven resistentes a medicamentos, pero que cuando vuelven a condiciones normales ya no son, o sea, no subsisten a las condiciones normales. Y él explicaba que era un tipo de compensación porque, claro, invierte tanto en volverse resistente que quizás sacrifica otras funciones que su ambiente normal las necesitaba. Entonces, cuando regresa al ambiente normal, muere. Y eso pasa con muchas bacterias, ¿no? Que, claro, nos causan enfermedades. Nosotros le ponemos antibióticos y claro, cuando regresan a su ambiente normal, pues ya no perecen. Entonces, por sobrevivencia, este organismo sigue parasitando al ser humano claro, porque de retornar a sus condiciones normales moriría y probablemente se extinguiría. Entonces, por eso es que las enfermedades bacteriales causadas por bacterias son cada vez son más agresivas. También me parece recontra interesante que ahí en las bacterias es donde se puede evidenciar bastante la adaptación, ¿no? O sea, Sí. no hay necesidad de ver, por ejemplo, perritos que pasan de generación en generación, pero que los cambios generacionales son bien grandes, pero en bacterias son realmente cortos los cambios generacionales. Claro, por eso son las bacterias, además son... Las bacterias son un organismo modelo. Organismo modelo porque nos sirven precisamente para... Una de las cosas para las que nos sirven es precisamente lo que tú acabas de mencionar, los procesos de adaptación, dado su ciclo corto de vida, porque son pequeñas, se pueden almacenar, se puede tener miles de generaciones en horas, y en el caso de algunas, como la Escherichia coli, se conoce todo su ADN, su genoma, se conoce todo sobre ella, y entonces eso permite estudiarla a un nivel genómico, ¿no? Se pueden hacer alteraciones en su ADN y estudiar los efectos porque se conoce todo de esa bacteria. Así como hay la bacteria, también existen otros organismos modelo para otras cosas, ¿no? Como la levadura de la cerveza, que es un hongo, Arabidopsis, que es una planta pequeñita, la mosca de la fruta, un insecto, los caracoles, que son invertebrados, y en el caso de los mamíferos, el ratón de laboratorio, ¿no? Una pregunta que siempre es un tema de la vida, ¿no? De las bacterias, ¿por qué se considera que son seres vivos? Porque es un ser vivo, porque nace, crece, se reproduce, muere. Y los virus no. Los virus, claro, son los virus los que tienen... Porque los virus solo viven y se reproducen cuando están parasitando a otro organismo. No pueden, ellos por sí mismos no pueden replicarse. O sea, ¿qué quiere decir? Para replicarse el virus entra a una célula, va al núcleo y usa la maquinaria de replicación del ADN del parásito para que él pueda meter su material genético y modifique el material genético del parásito, del hospedero, y que esta maquinaria de ADN genere más virus. Claro, y la bacteria algunos sí puede hacer nutrientes eso. que él necesita. Sí, la bacteria no o sea, sí utiliza los nutrientes y claro, básicamente los nutrientes del el lugar donde está para reproducirse. Entonces, si parasita, por ejemplo, nuestro estómago, pues comienza a alimentarse de todo lo que llega a nuestro estómago y y también genera residuos, ¿no? Del mismo proceso de digestión de las bacterias se generan residuos y esos residuos pueden ser tóxicos y es por eso que nos causan enfermedades.
En cambio, el virus no vive mientras no haya parasitado el núcleo y no esté generando réplicas del mismo. Y otra es, algo que me raya, es eso de querer reproducirse de las bacterias. O sea, que tienen como imperativo, como Ajá, multiplicarse, ¿no? claro, O sea, el imperativo de cualquier cosa en la naturaleza, pues. claro, exacto. Y eso me causa bastante... Bueno, ahorita me está dando bastante impresión, porque como ¿Por si qué? quisieran llenar o sea, porque como si cualquier bacteria quisiera llenar el mundo de esa misma bacteria. Pero eso no es lo que hemos Bueno, hecho los seres pero de humanos. eso va todo, ¿no? Claro, pero es raro, ¿no? O sea, Ya, puede ser raro, porque en general todos los organismos vivientes quieren hacer eso. Pero el único Claro. organismo que ha logrado hacerlo efectivamente ha sido la especie humana. O sea, tú puedes hablar de bacterias en general, pero no todas las especies de bacterias, o sea, no una sola especie de bacteria puede estar en todos los ambientes, no. O sea, vas a hablar de bacterias en general. Pero en cambio, el ser humano sí es la única especie que sí puede llegar a todos los lugares del planeta. De alguna forma u otra. Ujú. Pero Natalia, a la vez no es porque también el ser humano es tan complejo que la especiación, o sea, la diferenciación entre humano y humano tiene demasiadas más características por lo que nos consideramos una misma especie. En cambio, las bacterias son menos complejas que el ser humano que es más fácil diferenciar una de otra. O sea, mi punto es la variación de una especie de bacteria a otra, la cantidad de características que distinguen una especie de bacteria de otra no es menor a la cantidad de características que existen en distintas poblaciones humanas, pero a pesar de lo cual no distinguimos entre diferentes subespecies humanas. No. No, o sea, es independientemente de eso. No, lo que pasa es que, claro, no podemos equipararlo para comparar, digamos, el número de diferencias entre bacterias y humanos, y si esa es, o sea, entre especies de homínidos, para ir más a un nivel más general, como bacterias en general, las diferencias por las cuales se distinguen las diferentes especies de estas, no es equiparable, o sea, no podemos compararlas. Y son diferentes. Por ejemplo, en las bacterias se mide se ve la forma, se ve si tienen gránulos, si tienen vellosidades, si tienen... O sea, tienen un conjunto de cosas que, claro, solo el bacteriólogo las conoce bien, pero sí se pueden distinguir bien las bacterias. Claro, que no sean tan evidentes como las diferencias entre un chimpancé o el hombre de Denisovan y el Neandertal con el Homo sapiens. Claro, son otros niveles de comparación, pero las diferencias sí existen. Sí pueden describirse las diferencias entre las diferentes especies de bacterias. yo sigo pensando en eso de que, o sea, si fuera por una bacteria, llenaría todo el planeta de sí misma, ¿no? Pero Claro. puede ser una cosa de teoría de juegos, porque como hay varias especies de bacterias, varios tipos que quieren hacer lo mismo, o sea, la estrategia viene a ser tratar de reproducirse lo más que uno puede, ¿no? Uh-huh. Pero es que eso es la vida en sí. Esa es la vida, o sea, ese es el objetivo de la vida. Claro, pero ¿por qué? Eso es lo que me intriga. O sea, me intriga saber si es que es una cosa que se puede pensar con algún otro supuesto. O sea, si es que se puede deducir, ¿no? Que tiene que ser así. Que no puede ser una bacteria que Julio. simplemente quiera... O sea, que simplemente quiera tener 5 individuos, por decirte, ¿no? No sé. O sea, ya quiero tener 5 individuos y ya. Nada más. Y esa es su estrategia. Más o menos es que te entiendo. Pero es que el efecto de reproducirse, o sea, por eso es vida, porque tiene un componente de muerte también. Se puede reproducir y eso es lo que le pasa a las bacterias. Se reproducen por miles, cientos de millones, pero también mueren miles y cientos de millones. Claro. Por eso es que no estamos repletos de bacterias hasta la cabeza, no. Sino que la vida tiene un componente de muerte y eso es lo que pasa. O sea, te vas a reproducir en la misma tasa que más o menos ocurren las muertes. Porque Por tu eso idea es somos que repletos de subsista tu bacterias hasta especie el en la colon. siguiente generación. Sí, bueno. Sí, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Yay. Anti- Ok, no.
Ya no más anti-Y. A continuación voy a leer 3 enunciados. 2 de ellos son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que considerar los 3 enunciados para determinar cuál es el falso. 1. Los elefantes y ballenas son los mamíferos con mayor longevidad y menor incidencia de cáncer. 2. Los saurópsidos, que son el grupo que incluye aves y reptiles, tienen mayor promedio de longevidad y menos de la mitad de incidencia de cáncer que los mamíferos. 3. En general, en las aves y mamíferos hay menos incidencia de cáncer en las especies no voladoras. Sí, me voy por la número 2. Me voy por la 2. Ya. Ya. Yo, a ver, voy a pensar un poco en voz alta. Primero, yo estaba pensando si es que el cáncer, incidencia de cáncer, si dependía o no de qué tan complejo es la especie. Por ejemplo, parece que los mamíferos son más complejos que las aves y los reptiles. Entonces, de repente ellos tienen más probabilidad de tener cáncer. Pucha, no, la verdad no sé, ¿eh? Ahí sí que estoy. Los agarré. Voy a pensar un ratito más. A ver. Por fin. Elefantes y Juan, te lo voy a ballenas agarrar. son animales bien grandes. Sí, parece que son. Los mamíferos de mayor longevidad sí puede ser. Menor incidencia de cáncer. Ya, me voy por la 2 también. Ya. Me voy por la 2. Con Aurora. Si ganamos, ganamos los dos. Y si perdemos, perdemos los dos. He dicho. Skin in the game. Sí. Ya, bueno, ya. Me voy por la 2. Sí. Ya. Bueno. Estas preguntas las tomé del examen de calificación de una compañera que está estudiando precisamente las bases genómicas de la longevidad y el cáncer. Oye, ¿qué en el examen de calificación también les hacen jugar ciencia ficción? No, pero las tomé de ahí. ¿No? Las tomé de ahí las preguntas. Los enunciados. Pensé que tú también ibas ahí y decías, tengo 3 enunciados. Y ahora tienes que decirme cuál es el verdadero. Si no, vas a reprobar. Ya, la primera. Los elefantes y ballenas son los mamíferos con mayor longevidad y menor incidencia de cáncer. Es verdadera. Ajá. ¿Y qué clase de cáncer afecta a los mamíferos? O sea, a esos mamíferos. En general, los mamíferos tienen cáncer el colon, cerebro. En general, la mayor incidencia de cáncer está concentrada en el tracto digestivo. En segundo lugar, en el tracto respiratorio. Y en tercer lugar, en el cerebro. Ya, lo que se propuso es que animales con menor longevidad tendrían entonces mayor incidencia de cáncer. Pero no es así porque se ha encontrado, por ejemplo, la rata topo, que es pequeñita, que tiene menor incidencia que lo esperado. Y esta rata se está estudiando precisamente con fines de encontrar las bases genómicas del cáncer. Por otro lado, se ha encontrado que el ser humano tiene la mayor longevidad, pero también tiene la mayor incidencia de cáncer. O sea, mayor longevidad dentro de su grupo. Porque dentro de los homínidos, orangután, gorila y simios, el ser humano es el que tiene la mayor longevidad del grupo. Y eso entonces lleva a suponer que hay cierto desbalance, o sea, tiene como 3 veces más de lo esperado en incidencia de cáncer. Pero la respuesta está en que la longevidad alcanzada por el ser humano no es una longevidad evolutiva. O sea, no es que se logró que a través de las generaciones el ser humano viva más tiempo, no, sino que hay una longevidad alcanzada por medios artificiales, como medicamentos, con las condiciones de vida, no tienes un depredador que te está siguiendo, las guerras también han disminuido. Entonces hay un conjunto de factores que hacen que que el ser humano no pueda ser considerado dentro de estas proyecciones, y hay que estudiar precisamente qué tan malo es llegar a ser tan viejo por medios artificiales.
Eso es más o menos lo que mi compañera trata de descifrar con su tesis. ¿Cómo es que esta trade-off de quiero vivir más por medios artificiales, al final lo que hace es que tengas mayor incidencia de cáncer o mayor probabilidad de cáncer? La segunda es verdadera. Los saurópsidos, o sea, aves y reptiles, tienen mayor promedio de longevidad. Es cierto, porque en general, o sea, muchas de las especies de aves y mamíferos viven más que las especies de mamíferos. Por ejemplo, hay mamíferos que viven 1 año, año y medio, 2 años, pero las aves viven 7 años como mínimo. Ah, ya, claro. Sí, sí. O tienes reptiles, como el caso de las tortugas de Galápagos, que pueden vivir 250 años. O cocodrilos que viven 120 años. Entonces, claro, en promedio van a ser más viejos que los mamíferos. Pero, increíblemente, tienen la menor incidencia de cáncer que los mamíferos. Los mamíferos pueden reportar entre 4 y 5%, quitando el sesgo del ser humano, quitando el ser humano del promedio. Y las aves tienen 1.2 o 2 de incidencia de cáncer. Sí. Finalmente, la tercera, en general, en aves y mamíferos hay menos incidencia de cáncer en las especies no voladoras, es falsa. Lo que se ha encontrado es que en general el menor número, y eso, claro, si hubieran considerado la anterior como verdadera, esta les hubiera parecido recontra falsa, porque hay mayor especies de voladoras en las aves, y la anterior, por ser verdadera, te dejaba esta como falsa. Lo siento. Perdieron. Perdimos, Aurora, pero perdimos juntos. Como hermanitos. Muy bien. Ahora se abrazan. Un abrazo de perdedor a perdedor. Bueno, les recuerdo que pueden entrar al grupo de Guía Escéptica Lima. Quiero que se arme, no. Quiero que se arme ahí la discusión. Que se Quiere arme que el arda la debate, pradera. que se armen las ideas. Aquí se perdió el audio de Aurora, pero así concluye la edición 93 de la Guía Escéptica. Chao. Chao.